Bendiciones en Cristo. Una de las características, uno de los rasgos que son comunes a todas las personas es la propensión que tenemos a ser aceptados. Es como un mecanismo de reivindicación de nuestra identidad, de defensa, que naturalmente nos hace buscar la aceptación de los demás. Nadie en sus cabales juicios quiere ser rechazado. Nadie quiere ser motivo de escarnio. Todos queremos tener una buena reputación. Todos queremos ser apreciados por los demás. Lo que sucede es que en nuestro bregar diario tenemos que enfrentarnos con situaciones que muchas veces nos exigen tomar decisiones, y en la toma de estas decisiones debemos decidir si preferimos quedar bien con nuestros principios, con nuestros valores, o si sacrificamos esos principios y esos valores para seguir cayéndole bien a los demás, para seguir granjeándonos la aceptación y el beneplácito de las demás personas. El profeta Jeremías fue posiblemente el profeta más sufrido, a quien le tocó bregar con un pueblo que rechazaba su discurso, que rechazaba su mensaje, porque ese mensaje no le era grato, porque este profeta venía anunciando no de su antojo, sino de parte de Dios, mensajes muy fuertes de rechazo a la conducta del pueblo, concretamente de Judá, a la tribu de Judá. El pueblo de Israel se había dividido en dos por una conducta que cada vez se apartaba más de los preceptos de Dios, que cada vez daba más que hablar, no para bien, sino para mal. Esto fue generando toda una situación de rechazo a la persona y al mensaje de este profeta. Él fue también el autor del libro de las Lamentaciones, para que ustedes tengan una idea de la experiencia que le tocó vivir al profeta Jeremías. Y hoy en día a nosotros nos puede suceder igual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en que el ser cristiano, el ser un seguidor de Dios, nos confronta con realidades en las cuales debemos tomar decisiones muy fuertes. Y esas decisiones deben estar alineadas con nuestros valores, con nuestros principios, que debieran ser estos los inculcados por la palabra de Dios. Pero en muchos casos parece que esa debilidad y esa propensión nuestra a ser aceptados por los demás lleva a muchos a tomar decisiones desacertadas. En medio de esta situación, de este contexto, el mismo Dios habla al profeta, y esto se registra en el capítulo 15 del libro homónimo, es decir, Jeremías, a partir del versículo 19. Por tanto, así dice el Señor: si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si reparas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti,
pero no te vencerán. Aun cuando Jeremías era el profeta, Dios le está haciendo una advertencia y le dice, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. No sabemos a qué exactamente se refería el Señor, pero lo que sí sabemos es que perfecto es solamente Dios. Jeremías era un hombre sujeto a pasiones también, como lo fue Elías y como lo es usted y como lo soy yo. Pero la palabra fiel e inquebrantable de Dios y su promesa es la siguiente, que si nosotros nos convertimos, es decir, que si le entregamos a Él todas aquellas cosas que no proceden de Él, que si nos rendimos en humildad completamente a Él y que sean las demás personas quienes se conviertan al estilo de vida nuestro, siempre y cuando ese estilo de vida esté fundamentado en los principios y en las enseñanzas de la palabra de Dios. La promesa es que nos pondrá, como prometió al profeta, por muro fortificado de bronce ante el pueblo. Pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán. No te preocupes, porque si haces lo correcto, si tomas las decisiones correctas, puedes tener garantizada la protección de nuestro Señor. No quiere decir eso que no tengas que pasar por situaciones adversas, por dificultades, por conflictos. Lo que sí quiere decir es que definitivamente, infaliblemente, vas a tener la aprobación, vas a tener el respaldo total y absoluto de Dios y por lo tanto al final del día las cosas habrán de salirte bien, porque quien lo promete es nuestro propio Dios y Él no miente, Él no falla. Así es que en estos días, cuando esto cobra mucha relevancia, porque estamos viviendo tiempos en los cuales decir que somos cristianos tiene un costo, no como años atrás que era prácticamente como un lujo decir soy cristiano. Hoy en día ser cristiano para muchos es sinónimo de ser odiadores, haters, como dicen en inglés, es sinónimo de ser la peor parte de la sociedad, como dijo el primer ministro de Canadá, el infame primer ministro de Canadá. No tengo nada en contra de él, pero ya con solo esta declaración, imagínese usted qué puede pensar uno de una persona así. Y así por el estilo. Yo no estoy hablando de fábulas ni de nada de esto, estoy hablando de lo que está sucediendo hoy en día. Ser cristiano y ser consecuente con las enseñanzas del cristianismo hoy en día es cada vez más impopular. Es cada vez más sinónimo de ser un retrógrado, de ser un medievalista, de ser un estúpido, de ser un ignorante, de ser lo peor de la sociedad. Pero bueno, dice nuestro Señor que a lo más despreciado y a lo vil del mundo Él escogió para avergonzar a los sabios de este mundo, a los llamados sabios de este mundo, porque la verdadera sabiduría, cuyo principio es el conocimiento de Dios, es un don y es una bendición que solamente los hijos de Dios, que solamente quienes amamos a Dios podemos tener. Hoy en día es vergonzoso, es indignante como líderes, los llamados líderes cristianos, no todos obviamente, muchos de ellos están dando muestras muy palpables de hacer totalmente lo opuesto, de tratar de ganar la aprobación del mundo,
de tratar de ganar la aprobación de las mayorías y de las masas para poder seguir siendo vigentes, para poder seguir siendo aprobados, para poder seguir teniendo una feligresía nutrida, etcétera, etcétera. En muchos casos, eh, propósitos muy ruines también, posiblemente para seguir captando dinero de las personas, de los seguidores, de los que adquieren todo su material, etcétera, etcétera. Pero que no nos pase ni a usted ni a mí. Tengamos muchísimo cuidado con estas cosas. No se puede jugar. Estas cosas son muy serias. Tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos que detenernos y tenemos que humildemente pedirle a nuestro Dios que nos dé su gracia, que nos dé su sabiduría, su discernimiento para poder tomar las decisiones correctas, para tener el valor, para tener el coraje, para tener la integridad de tomar las decisiones correctas y de nunca poner en juego nuestros valores, los valores de la palabra de Dios, nuestros principios, los principios de Dios, para ser aprobados ni aceptados por nadie. ¿De qué vale que te acepte el ser más relevante de este mundo? Porque esas personas, al igual que usted, al igual que yo, mueren en cualquier momento, dejan el poder en cualquier momento y hasta ahí llegó todo. En cambio, nuestro Dios permanece y permanece inamovible por la eternidad, por los siglos de los siglos. Así es que seamos sabios, seamos inteligentes, seamos valientes, que todo tiene un premio, todo tiene una recompensa, si hasta el final de nuestra existencia sabemos mantenernos fieles, leales a los principios y a las verdades de la palabra de Dios. Oro para que Dios te bendiga, para que Dios te fortalezca y te dé gracia y sabiduría para mantenerte fiel, para mantenerte valiente, defendiendo la verdad, defendiendo la pureza de la palabra de Dios. Una vez más, soy Raimundo López, un siervo de Dios al servicio de cada uno de ustedes, y muchas gracias también por la gentileza de escucharme.